Ahora vamos a analizar el nombramiento de Rosaura Ruiz al frente de una nueva secretaría y de hecho la creación de una secretaría que es la de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación. Y le agradezco mucho al doctor Antonio Lascano, profesor emérito de la UNAM, integrante del Colegio Nacional, que me tome la llamada. ¿Cómo estás, Antonio? Gusto saludarte nuevamente. Buenos días, Pascal. ¿Cómo te va? Tus órdenes. Bueno, pues este ha sido un sexenio, no es ningún secreto, muy complicado en la relación entre el gobierno y la comunidad científica. La elección del 2 de junio, pues la ganó una doctora en ciencias y pues una de sus primeras decisiones es crear una secretaría de ciencias. ¿Es algo, te parece a ti, eh, escenográfico o puede significar algo real en el desarrollo y la importancia que se le dé a la ciencia en nuestro país? Bueno, mira, yo creo es una buena manera de plantear la pregunta. Este, Vamos comenzando por el hecho de que a muchísimas personas, no solo del medio científico, nos da mucho gusto que se reconozca la importancia que tiene las ciencias en la construcción de una sociedad moderna y más igualitaria, que es finalmente lo que implica en términos, digamos, ideológicos la creación de una Secretaría de Ciencias. Pero yo creo que también hay un mensaje político atrás que no debemos nosotros soslayar. Uh-huh. Probablemente una de las agencias o de las instancias del gobierno del presidente López Obrador que tuvo un lenguaje más ideologizado, que tuvo una serie de acciones más agresivas en contra de los llamados técnicos, los especialistas, que incluso llegó a la caricatura en términos de el lenguaje que se usaba, era precisamente el CONACYT. ¿Te acuerdas de estas ridiculeces de una ciencia neoliberal Sí. que iban acompañadas de medidas muy severas, como la expropiación de los fideicomisos? Bueno, evidentemente la creación de una Secretaría de Ciencia, Tecnología, Innovación, Humanidades, no sé cómo entran las humanidades allí, pero en fin. Esa era una de mis preguntas, pero ahora vamos a eso. Uh-huh. Sí, evidentemente lo que está marcando es una distancia enorme, Sí. un quiebre radical, diría yo, del gobierno futuro de la doctora Claudia Sheinbaum comparado con el gobierno del licenciado López Obrador. Y escoge un punto muy crítico, porque evidentemente lo que está diciendo es que se acaba esta ridiculez tan agresiva y tan destructiva. Deja en el aire a todo ese grupo, no tan numeroso, pero sí muy audible, de gentes que decían, sí, vamos a tener a una ciencia nacionalista, Uh-huh. con valores epistémicos lejos del neoliberalismo, etcétera. No sé qué vayan a hacer ahora ellos con sus lealtades, cómo vayan a reaccionar, pero ya será un problema que ellos tendrán que resolver. Ahora, en términos prácticos, la creación de una secretaría implica una serie de movimientos administrativos, organizativos, en donde no es muy fácil entender, por ejemplo, qué va a pasar con las partidas presupuestales, qué va a pasar con los derechos laborales de quienes trabajan en el CONACYT. Pero yo creo que uno de los puntos esenciales que hay que subrayar es que la Secretaría de Ciencias, etcétera, si va a funcionar, tendrá que recuperar la participación de la comunidad científica, de la comunidad académica en la definición de políticas científicas. Uh-huh. Una cosa es tener una secretaría que se convierta en, no, yo que sé, en un mero distribuidor de pagos, de sueldos, de becas, etcétera, y otra tener una auténtica política científica. Sí. Yo creo que para eso es indispensable Uh-huh. que se reanalice y se derogue la ley de ciencias que fue aprobada, recuerdas, de manera tan irregular y legal hace más de un año, y que efectivamente se recupere la participación de pares, que significa la participación de la comunidad científica en la definición de las políticas nacionales. Uh-huh. ¿Qué te parece el nombramiento en concreto de Rosaura Ruiz? Bueno, ella tiene una experiencia administrativa considerable, es una persona que
sabe negociar. Eso no decirlo no significa que yo coincida con las formas en que lo ha hecho, pero ciertamente es mejor tener a alguien con quien tú puedes negociar y es que eso se haga abiertamente en lugar de las imposiciones a las que ya nos tenía acostumbrada la doctora Álvarez Bulla. Ujú. Bueno, ¿y te parece el perfil, digamos, que puede detonar pues un enfoque de poner a la ciencia en el centro de la actividad de gobierno? Bueno, yo no creo que la ciencia debe estar en el centro de la actividad del gobierno, si me Ujú. permites sentir ahí. Yo creo que la ciencia tiene que ser un componente esencial de las políticas gubernamentales en educación, en salud, en medio ambiente. Ujú. Por ejemplo, algo que probablemente no se dependerá solamente de la nueva secretaría, sino también de la de medio ambiente, donde está una persona espléndida, Sí, que es Alicia Bárcena. sí. Tendrá que ser el recuperar y mejorar, por ejemplo, la CONAVIO o una instancia equivalente. Y ahí se convierten evidentemente en políticas conjuntas. Sí. Piensa en el problema de la salud. Uno de los grandes grupos que producen investigación científica con una aplicación enorme para México son los institutos de salud. Otros son los centros públicos de investigación que han Ujú. sido tan dañados en esta administración por la doctora Álvarez Bulla. Entonces tendrá que desarrollarse, como debe de ser, una política transversal. Esto ya lo hemos dicho muchos, lo decía ayer la doctora Rosaura Ruiz en alguna entrevista. Pero algo que yo creo que es muy importante y no sé políticamente cómo se puede hacer, es el darnos cuenta que las políticas científicas como las políticas de salud tienen que ser transeccionales. Ujú. Los tiempos de la ciencia no son los mismos de los tiempos políticos, y cuando uno ve los grandes éxitos, la estabilidad de aparatos científicos como los de Alemania, Suiza, Austria, Francia, etcétera, lo que tú ves es que, por ejemplo, si deja de estar en funciones una canciller, un primer ministro, de cualquier manera eso no le Eso sigue, quita, sí, así es, no sí. le quitas apoyo a la ciencia, a la educación, a la salud, ¿no? Déjame hacerte dos preguntas, a ver si nos da tiempo en los 3 minutos que tenemos, pero a ver, humanidades ahí como que debiera estar o en educación o en cultura, pero no en esa secretaría, ¿no? A menos de que por humanidades se esté entendiendo investigación en ciencias sociales y en humanidades, estoy completamente de acuerdo contigo. Ajá. Bueno, y me llamó la atención al hacer el anuncio de otra secretaría, de la de Agricultura, que pues hay una insistencia en estar en contra del maíz transgénico. No sé si eso se va a aplicar a toda la investigación genética en materia de producción agrícola, pero ¿qué te parece a ti? Eso, mira, el doctor Verdaguer es un especialista reconocido. A mí también me sorprendió eso. Nada va a parar ya la investigación en organismos transgénicos y su aplicación. Piensa en las vacunas, por ejemplo, que salvaron la vida de millones de personas Sí. durante la pandemia. Pero lo que hay que decir es que el debate sobre los transgénicos es un debate atrasado. Quienes se oponen a ellos no se dan cuenta que tenemos otras técnicas que ya dejaron atrás ese debate, Ujú. son técnicas moleculares y probablemente esto se tendrá que ser tomado en cuenta por el secretario de Agricultura, que por lo demás es alguien que evidentemente ha seguido los desarrollos científicos y tecnológicos, estoy Ujú. seguro de ello. Bueno, sí, porque me pareció que para un gobierno, y con esto concluyo, que pues pretende darle tanta importancia a la ciencia, este discurso en contra del maíz transgénico como que choca. Mira, hay un problema práctico muy concreto. La milpa es de una riqueza genética extraordinaria. Las formas de cultivo que tenemos en México tradicionales son absolutamente maravillosas, pero con eso no alimentas a una Sí, población de 30 millones de habitantes. claro, claro. Y además estamos importando cada vez más maíz en México. Pues, Antonio, te agradezco muchísimo, doctor, que me hayas tomado la llamada. No, encantado, Pascal. Que tengas buen día. Igualmente, el doctor Antonio Lascano, profesor emérito de la UNAM, integrante del Colegio Nacional.